Muy buenos días, ¿cómo están, señores estudiantes? Un gusto saludarlos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Un mensaje positivo que quiero que lo tengan bastante en claro, que dice: nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar a él. Muchas veces nos ponemos a saltar y a pensar en qué poder hacer en nuestra vida en un futuro, pero no nos ponemos a hacer las cosas que nos pueden llevar a él. ¿Y cuándo es el tiempo de hacerlo? Ahora. Este es el momento en que ustedes empiezan a buscar todas las herramientas para poder ser mejores personas. No van a esperar a ser viejos para cambiar. No, tienen que hacerlo desde ahora, chicos. Empezar a modificarse, empezar a organizarse de tal manera que lo que ustedes hagan ahora les sirva para trazarse el camino a llegar a completar sus objetivos. El tema de este día es la novela. Perfecto. Hablaremos acerca de la estructura de la novela. La novela tiene su estructura interna y externa. La estructura interna son los aspectos internos de la novela que forman parte del texto. Por ejemplo, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, a qué se refiere, qué es lo que se lleva a cabo, en qué época se realiza, y también el lugar o el espacio, quiere decir la situación geográfica donde se da cierto ambiente novelesco. Dentro de la estructura externa figura el título, la introducción, prólogo, los capítulos, los signos ortográficos y de manera extensa es todo lo que tiene que ver con la estructura externa. Y también es la forma en que se está organizando el texto. ¿Okay? ¿Cómo está organizado el libro? Por lo general va de esa forma como está ahí. El título, que es el tema central de toda la obra, la introducción, que es como una vista panorámica a todo lo que tiene ese libro o la novela, el prólogo, que es una parte que el autor dedica a los lectores, capítulos de la división de la novela y obviamente todo lo que tiene que estar dentro de ese texto que tenemos que utilizarlo. Y es importante no solamente conocer la estructura de la novela, sino leer una novela. Pónganse como meta el leer por lo menos un libro cada mes. Pónganselo como meta. Es enriquecedor el que usted tenga nuevos conocimientos, nuevas formas de hablar. Se fortalece su lenguaje, se fortalece su léxico, se fortalece su capacidad de oratoria, se fortalece inclusive la ortografía. Se fortalece mucho con esto. Bien. Avancemos. En cuanto a las características, tenemos los siguientes ejemplos. Como mencionaba, la acción es lo que sucede. Los personajes son las personas que intervienen en la narración. El ambiente es el escenario, la época, la atmósfera y todo lo relacionado con la ambientación de la obra. ¿Cuáles son los personajes de la novela? Los personajes de la novela pueden ser protagonistas, ambientales, secundarios e incidentales. ¿Qué son los protagonistas? El protagonista es el personaje que se enfrenta al conflicto y que padece las consecuencias de ello. La persona que sufre, la persona que le pasa las desgracias, o la persona que le va bien. El personaje principal es quien acumula razones para vencer al antagonista. El antagonista, pues, es el contrario, el malo, por decirlo así, dentro de la novela. Los personajes ambientales son aquellos que no tienen tanta participación en el drama. Sin embargo, son muy importantes para el desarrollo del drama de la novela y tienen como objetivo caracterizar el lugar del tema en el que se encuentran los personajes principales. Ya están por ahí como dentro del lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de que el personaje fue a un bar o fue a un hospital, por ahí aparece la enfermera, aparece el enfermero, aparecen unos paramédicos en unas camillas. Todo eso da la ambientación dentro de la novela. Personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que tienen alguna importancia con frecuentes apariciones en episodios. Estos son los secundarios. Por ahí que lo ve que viene, que va, que aparece, que viene, que va, no son tan relevantes, pero sí le dan sentido y añaden significado al trama de la novela. Y los personajes incidentales, como su nombre lo indica, no tienen una presencia permanente, pero sí es un recurso para relacionar, ir ordenando las cosas, exponiendo las cosas, entretejer cómo está sucediendo un acontecimiento y se da coherencia al tema principal. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de personajes en la novela. Analicemos ahora cuáles son los tipos de narradores. Hay dos tipos.
el narrador omnisciente y el narrador personaje. El narrador omnisciente es un narrador en tercera persona que cuenta la historia desde como así a lo lejos. Por ahí se dice demiurgo, es un narrador que conoce todas las acciones de los personajes que están incluidos y empieza a contar uno tras uno los personajes cómo se van dando. ¿Ya? Por lo general usted siempre va a escuchar esa voz en off que dice ya había una vez y empieza a contar esa historia que ni se lo conoce, nunca se lo ve. Por otro lado, el narrador personaje es un personaje secundario de la historia, va narrando lo que le pasa al personaje principal. A diferencia del omnisciente, sí participa en la historia, pero como un personaje no tan importante. ¿Okay? Tenemos dos tipos de narradores. Aquí tenemos los tipos de novela, tenemos tipos de novela filosófica, política, científica, religiosa y de misterio. Cada una de ellas aborda un tema diferente para el gusto de las diferentes personas. Hay diferentes escritores con estilos diferentes y eso hace mucho más rico el mundo de la literatura, porque permite que cada uno de nosotros leamos algo que nos interesa a nosotros. Al que le gusta la filosofía, tiene novelas de filosofía. Al que le gusta la parte política, tiene novelas para ese efecto. Los científicos también tienen su novela. Los religiosos, que tienen también su creencia firmemente en Dios, pues también tienen sus tipos de novelas. Y los de misterio, aquellos que nos gusta un poco el terror, el suspenso, también tenemos novelas. O sea, no hay excusa para decir que no podamos leer algo que nos guste, porque siempre va a haber un estilo para cada uno de nosotros. Ahora, analicemos rápidamente estos personajes o estas figuras que ya hemos visto, ya las hemos analizado, pero vamos a resaltarlas un poco más. Tenemos el nivel retórico de la novela a base de figuras retóricas, como el hipérbole, la metáfora, alegoría, sinécdoque, el símbolo y el símil. Empecemos. El hipérbole, ¿qué es? Es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Por ejemplo, casi me muero del susto. Es que obviamente no nos vamos a morir, ¿verdad? Pero es la exageración como para decir, fue un susto pero tremendo. ¿Por qué? Pues casi me muero del susto. El objetivo del hipérbole es hacer énfasis en alguna idea puntual. ¿Ok? Metáfora. Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una semejanza o analogía o comparación entre ambos términos. Por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. Si hablamos en sentido real, una noticia no pega. Pero ¿qué quiere decir esto me pegó fuerte la noticia? Que uno la recibió de manera no tan agradable. O lo tienen bajo la lupa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo están pero observando, que están cuidando cada detalle porque lo tienen bajo la lupa. Y eso usted va a encontrar en diferentes novelas. Alegoría. La alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con una balanza en una mano y una espada en la otra, y los ojos vendados, enseguida sabemos que representa a la justicia, y eso es la alegoría. En el caso del sinécdoque, es una figura literaria que consiste en que una frase o palabra designa el total de una idea. Según unos lingüistas, el sinécdoque usa una parte de algo para referirse al todo. Por ejemplo, ella no tiene cerebro. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la chica o la persona no está utilizando o actuando de manera correcta, no tiene cerebro. Con eso ya hablamos del todo, no sabe hacer nada. O, por ejemplo, la Casa Blanca aceptó todos los datos. Estamos diciendo que la Casa Blanca, estamos utilizando ese sinécdoque, utilizando con una sola palabra, refiriéndonos a que todos los integrantes de la Casa Blanca hicieron algo. O por ejemplo, el Colegio Sofos participó en el concurso de canto, pero no es que el Colegio Sofos concursó en el canto, porque no fue todo el colegio, pero sabemos que fueron unos representantes. A eso es lo que se refiere con el sinécdoque. El símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad. Por ejemplo, de ejemplo de símbolo, paloma blanca, ¿qué significa? Paz. Entonces, cuando usted ya ve una paloma, inmediatamente la relaciona
con la paz, con el símbolo que representa. ¿Okay? El símil es una comparación o expresión de la semejanza entre dos cosas. Por ejemplo, suda como testigo falso o inútil como cenicero de moto. Como ustedes pueden ver, obviamente, un testigo falso siempre va a estar pero sudando por el temor a equivocarse o que le descubran en la mentira. O inútil como cenicero de moto. ¿Quién de nosotros sabe que en las motos hay un cenicero? Y en el momento de que tú estás andando en una moto, o las personas, tú no, las personas mayores que tienen ese mal hábito de fumar, utilizan una moto, ¿con qué mano van a fumar? Tienen que tener las dos manos ahí. Es más, ¿en qué lugar buscan la ceniza? Entonces ahí se ve el símil que se está utilizando para explicar o expresar diferentes actitudes. Bien. Esto es lo que tiene que ver con la clase del día sobre la novela, señores. Recuerden muy bien las características, los tipos de personajes, tenemos también los tipos de narradores, los tipos de novela y tenemos algunas de las figuras retóricas que se utilizan en la novela. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Van a investigar los tipos de novela y van a buscar 3 ejemplos de cada uno de los tipos. ¿Qué es lo que van a hacer? Me refiero a... Van a buscar la definición, ponen ustedes ahí, definición de novela filosófica. La novela filosófica, bla, 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 a eso. Esto que está aquí, ustedes lo parafrasean, no copian ni pegan, lo parafrasean y lo escriben como definición. Y después buscan en el Google ejemplos de novelas filosóficas. Les arroja una lista. Ustedes cogen 3 modelos o 3 ejemplos y lo ponen. Primero, novela 1, El amanecer de los muertos. 2, los hijos de Chucky. 3, Alicia en el país de las maravillas. Tienen 3 novelas ya. Van ahora, buscan la política, definición de novela política. La novela política copian ustedes, parafrasean eso y buscan 3 ejemplos de novelas políticas. ¿Ya? Rafael Correa y su mandato, Lenín Moreno y su silla, y Lazo y bueno. Entonces, ustedes van a buscar siempre en los 3 tipos de novela que hay. Yo lo estoy diciendo como ejemplo, no quiere decir que eso exista, sino que yo me estoy inventando para ejemplificarles de qué manera tienen que hacer su tarea. ¿Ok? Pues bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo de aquí mañana en la clase Zoom. Que tengan excelente día.